tenemos tres tipos de articulaciones: articulación fibrosa, articulación cartilaginosa y articulación sinovial. Y según la función, tenemos también tres tipos de articulaciones: articulación sin artrosis, sin movimiento, articulación anfiartrosis, con movimiento limitado, y articulación diartrosis, con movimiento amplio. O sea, estas son articulaciones según el movimiento. Entonces vamos a comenzar a ver por las articulaciones fibrosas, ¿ya? Comenzamos por las fibrosas. ¿Ya? Comenzamos por las fibrosas. Antes de entrar a las fibrosas, acá aquí tengo el radio y acá tengo el cúbito. Mira a nivel de la diáfisis. A nivel de la diáfisis hay una gran distancia que los está separando. Entonces, como hay una gran distancia que los separa, entonces acá se va a necesitar varias capas de tejido conectivo fibroso. ¿Ya? ¿Cuántas capas de tejido conectivo fibroso voy a necesitar acá para unir a los huesos? 10 capas de tejido conectivo fibroso. 10 capas de tejido conectivo fibroso. Y a esas 10 capas de tejido conectivo fibroso se le llama membrana interósea. Inter ya sabes que es entre, ósea, hueso, entre los huesos. ¿Ya? Entonces acá la membrana interósea son 10 capas de tejido conectivo fibroso. Ahora mira por favor tu pantalla. Mira tu pantalla. ¿Listo? Cuando yo digo, mira acá. No sé si lograrás ver. Vamos a suponer que ¿ves mi cabello, lo que estoy agarrando? ¿Ves o no ves? Sí, sí. Ya. Vamos a suponer que esto es una capa de tejido conectivo fibroso. Vamos a suponer que esto es otra capa de tejido conectivo fibroso. Vamos a suponer que esto es otra capa de tejido conectivo fibroso. Si acá hay 10 capas de tejido conectivo fibroso, eso es una membrana. 10 capas que están distribuidas en láminas. Pero si las 10 capas se encuentran así, enrolladas como un cordón, si las 10 capas se encuentran enrolladas como un cordón, ya no le llamo membrana, le llamo ligamento. Ligamento. Entonces, en una articulación sin desmosis, ¿ya? En una articulación sin desmosis, los huesos se encuentran unidos por 10 capas de tejido conectivo fibroso. Y esas capas de tejido conectivo fibroso pueden estar en láminas, al cual le llamo membrana, o pueden estar en forma de cordón. Acá también te lo voy a poner para que no te olvides, ¿ya? Puede estar en láminas, ¿ya? O puede estar en forma de cordón, ¿ya? Si está en forma de cordón, se dice ligamento. Y si está en forma de láminas, se dice membrana, ¿ya? Entonces, en el caso, voy a poner de otro colorcito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en el caso de una articulación sin desmosis, los huesos van a estar unidos por 10 capas de tejido conectivo fibroso. Y esas 10 capas de tejido conectivo fibroso pueden estar, mira acá, obsérvalo bien, puede estar en forma de membrana, o puede estar en forma de ligamento, ¿ya? En una sindesmosis puede haber membrana y puede haber ligamento, ¿ok? Y justamente, si acá los huesos están unidos por tejido conectivo fibroso, entonces una sindesmosis es una articulación fibrosa. Pero como aquí hay una distancia amplia, pregunto, ¿habrá o no habrá movimiento? En Sí, esta pero sí, limitado, Miss. sí, limitado. Sí. Muy bien, sí, pero limitado. Entonces, las articulaciones fibrosas sin desmosis, ¿ya? Son articulaciones en el cual los huesos están unidos por membranas y ligamentos. Hay una gran distancia entre los huesos que se unen. Por eso, las articulaciones sin desmosis, según su función, son anfiartrosis.
Y en el caso de una gónfosis, miren acá, una articulación gónfosis dijimos que está en los dientes, ya está en los dientes. Entonces, en una articulación gónfosis, los huesos que se unen, uno de los huesos va a tener cavidad y el otro hueso va a tener un pico. Uno de los huesos va a tener cavidad, por ejemplo, el maxilar inferior o el maxilar superior, y el otro hueso va a tener un pico. Entonces, alguien dirá por ahí, Miss, entonces cavidad. Sí, pero esta cavidad es un espacio estrecho, pequeño, es una cavidad pequeña, ¿ya? Entonces dijimos, cuando la cavidad era pequeña, ¿iba a haber movimiento o no? No, Miss. No, no va a haber movimiento. No va a haber movimiento cuando la cavidad es pequeña, correcto. Esta cavidad pequeña se llama, bueno, eso luego te voy a decir. Entonces, acá la raíz del diente, cuando ingresa a esta cavidad, esta raíz del diente ingresa a las justas. Entonces, acá la cavidad es pequeñita. Entonces, no hay mucho espacio entre el diente y la cavidad del maxilar superior o del maxilar inferior. Entonces, la distancia acá también es mínima, ¿ya? ¿Y quién va a unir a estos dos huesos, profesora? A la raíz del diente y al maxilar superior inferior. Lo van a unir también varias capas de tejido conectivo fibroso. Solo que estas varias capas de tejido conectivo fibroso van a estar en forma de láminas o de cordón, chicos. Lámina. Láminas. La hoy. Cordón, Miss. Cordón, pues ya, voy a poner acá. Cuando estaba en forma de cordón, ¿cómo se le llamaba a esas 10 capas de tejido conectivo fibroso? Ligamento. ¿Se llamaba membrana o se le llamaba cordón? ¿Ah? Ligamento. Ya, ligamento. Pues, Ligamento, Miss. claro, ligamento, no se olviden, ¿ah? Sufren de una articulación fibrosa gónfosis o articulación en enchufe se caracteriza, tú siempre tienes que buscar acá las características, porque uno de los huesos que se une, uno de los huesos que se une, uno de los huesos que se une presenta una cavidad, ¿ya? Y esa cavidad se llama alveolo o cavidad alveolar. No hay que confundir con lo que tiene el pulmón. El pulmón tiene unas bolsas, no son cavidades, son bolsas llamadas también alveolos, ¿ya? Pero acá, este alveolo es una cavidad llamada por eso alveolo o cavidad alveolar. ¿Dónde encuentro esta cavidad alveolar? Lo encuentro en el maxilar superior o lo encuentro en el maxilar inferior, ¿ya? Repito, las articulaciones fibrosas gónfosis se caracteriza porque uno de los huesos presenta una cavidad alveolar, ya sea el maxilar superior o ya sea el maxilar inferior. Y el otro hueso, acá te lo he puesto hueso entre comillas, ¿ya? Y el otro hueso, que es el diente, presenta un pico, una espiga, una clavija o una raíz. ¿Por qué a este hueso, que es el diente, te lo he puesto entre comillas? Porque el diente no es un hueso. El diente no es un hueso, chicos. Un hueso es un órgano para empezar, que tiene tejido óseo, el cual tiene células óseas. Tiene osteoblasto, osteocito, osteoclasto, ¿ya? Osteógena. Apaga tu micro. Entonces, el hueso tiene células óseas, osteógeno, osteoblasto, osteocito, osteoclasto. Pero el diente no es hueso porque no tiene esas células. El diente tiene otro tipo de células. Tiene ameloblasto, odontoblasto, cementoblasto, odontoclasto. Tiene otro tipo de células. Pero el diente se parece al hueso. ¿Por qué? Porque el hueso tiene moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. O sea, tiene fibras colágenas y tiene hidroxiapatita. Y el diente también.
El diente también tiene fibras colágenas y tiene hidroxiapatita. Solo que el hueso tiene 60% de molécula inorgánica y 40% de molécula orgánica, ¿ya? En cambio, el diente tiene 98% de molécula inorgánica, o sea, recontraduro. Y tiene solo 2% de molécula orgánica, pues es poco resistente. Es duro y es recontraduro y poco resistente. Por eso un puñetazo en el diente y te rompen el diente, porque el diente es duro, pero no es resistente. Entonces, con eso, ¿qué puedo decir? Miss, usted ha dicho entonces que la articulación es la unión de un hueso con otro hueso. ¿Ya? Eso te dije al principio. ¿Cuáles son entonces las características de una articulación gónfos? Que uno de los huesos, como el maxilar superior e inferior, presenta su cavidad alveolar. Y el otro hueso, entre comillas, ¿ya? Que es el diente, va a presentar un pico, una raíz, una clavija o una espiga. Tercera característica, que estos huesos se van a unir a través de varias capas de tejido conectivo fibroso que se encuentran en forma de ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento periodontal. Ligamento periodontal. ¿Por qué peri? Porque está alrededor. Odonto, diente. Entonces, este ligamento periodontal es un ligamento que está alrededor del hueso y que va a unir, o alrededor del diente, que va a unir a este hueso, entre comillas, con este hueso, que va a unir el pico del diente o la raíz del diente con la cavidad alveolar, ya sea del maxilar superior o maxilar inferior. ¿Cuál es el nombre de esta articulación? Como se está uniendo la cavidad alveolar del maxilar superior e inferior, se le denominará, se le llamará articulación alveolo de cavidad alveolar del maxilar superior e inferior dentario. Entonces, la única articulación gónfosis es la articulación alveolo dentario. Obvio, porque diente no encuentro en otra parte del cuerpo. Entonces, la única articulación gónfosis será la articulación alveolo dentario. La única articulación gónfosis será la articulación alveolo dentario. Pregunto, chicos, ¿qué tipo de articulación es la articulación alveolo dentario? Gónfosis. Gónfosis. Llamado también articulación Enchufe. 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 Muy bien. Articulación, no te olvides, articulación fibrosa, gónfosis. Articulación fibrosa, gónfosis. Entonces ahora pasamos a la articulación fibrosa, pero sin desmosis. A la articulación fibrosa sin desmosis, también le puedo llamar articulación fibrosa sinolostosis, ¿ya? Sinolostosis. Articulación fibrosa sinolostosis. O articulación fibrosa sin desmosis. Entonces, repito. Un ratito. En el caso de una articulación fibrosa sin desmosis, los huesos que se van a unir, ¿ya? Existe una distancia amplia. Por esa razón, como existe una distancia amplia, entonces los huesos tienen que estar unidos por 10 capas de tejido conectivo fibroso. Entonces, esas 10 capas de tejido conectivo fibroso pueden estar distribuidas en forma de láminas, ¿ya? En forma de láminas, o pueden estar distribuidas en forma de cordón, ¿ya? Si están distribuidas en forma de láminas y en forma de cordón, si están distribuidas en forma de láminas, ya sabes que se le llama membrana.
Y si está distribuida en forma de cordón, ya sabes que se le llama ligamento. Entonces, en una articulación sin desmosis, los huesos están unidos tanto por láminas, o sea, por membranas, y por cordones, o sea, por ligamentos. ¿Cómo se le llama a esta membrana que está uniendo a los huesos? Se le llama membrana interósea. Y esa membrana interósea, no te olvides que son 10 capas de tejido conectivo fibroso. Y también están unidos por ligamentos, ¿ya? Entonces pregunto, si hay una gran distancia entre los huesos que se van a unir en una articulación sin desmosis, ¿hay o no hay movimiento? Sí. Y hay mis Pero limitado. limitado. Por lo tanto, una Considerable. articulación fibrosa sin desmosis, según la función, es una articulación anfiartrosis, ¿ya? Pues vamos a ver dónde encontramos esa articulación anfiartrosis. Y esto de acá ya te había explicado. ¿Dónde encontramos una articulación de sindesmosis? Las articulaciones de sindesmosis lo encontramos en los huesos de la bóveda del cráneo de un feto y de un recién nacido. ¿Dónde más encontramos las articulaciones fibrosas sindesmosis? Entre el radio y el cúbito, pero a nivel de la diáfisis, o sea, en la articulación radiocubital a nivel de la diáfisis, ¿ya? Su gemelo del radio y el cúbito, ¿quién es? La tibia y el peroné. Entonces, entre la tibia y el peroné, a nivel de la diáfisis, también estoy encontrando la membrana interósea. Por lo tanto, la articulación tibio-peroné también será una articulación de sindesmosis. Quiero que escuches, por favor. Esto es la epífisis proximal. Por favor, escúchame y analiza. No me respondas por responder, por favor. Esto es el radio, la epífisis proximal del radio. Esto es la epífisis proximal del cúbito. Entre el radio y el cúbito, a nivel de la epífisis proximal, existe una bolsa, existe una membrana sinovial. Entre el radio y el cúbito, a nivel de la epífisis proximal, existe una bolsa, una membrana sinovial. Por lo tanto, entonces, chicos, la articulación radiocubital a nivel de la epífisis proximal, ¿qué tipo de articulación es? Según la estructura. Sinovial. 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 Muy bien, sinovial. Ahora tú te preguntarás y dirás, ¿y qué tipo de sinovial será, profesora, el radio y el cúbito a nivel de la epífisis proximal? Porque hay 6 tipos. Radio cubital a nivel de la epífisis proximal es una articulación trocoide o pivote o gínglimo lateral, articulación trocoide o pivote o gínglimo lateral, ¿ya? Se supone que ya tú estás repasando, ¿ah? Miss, muy bien. Entonces, a nivel de la diáfisis, el radiocúbito a nivel de la diáfisis es una sindesmosis, pero a nivel del radiocúbito proximal es una articulación sinovial del tipo pivote. Miss, y el radiocubital distal, aquí también hay membrana sinovial. Entonces, el radiocúbito a nivel distal también es una articulación sinovial. ¿Y de qué tipo? Pivote, hipopivote, ¿ya? Entonces ahora busco su gemelo. A ver, vamos a ver. Radiocúbito proximal es una articulación sinovial. A ver, tibio peroné proximal. Aquí también existe una membrana sinovial. Entonces, el tibio peroné, según su estructura, ¿qué tipo de articulación es, chicos? Sinovial. Sinovial. Muy bien.
Pero, Miss, ¿qué tipo de articulación sinovial será el tibio peroné proximal? El tibio peroné proximal es una articulación sinovial, pero artrodia, plana o deslizamiento. Es una articulación sinovial artrodia o articulación sinovial plana o articulación sinovial deslizamiento, ¿ya? O sea, el radio cubital proximal es una articulación sinovial. El tibio peroné proximal también es una articulación sinovial, pero sinoviales de diferentes tipos. El radio cubital proximal es una articulación sinovial del tipo pivote. En cambio, el tibio peroneal proximal también es una articulación sinovial, pero del tipo plana. Mis, y acá el radio cubital distal también es sinovial pivote. Y acá el tibio peroné distal, no. Acá el tibio peroné distal sigue siendo una sindesmosis. Acá es diferente, ¿ya? Entonces acá el radio cubital diáfisis, sindesmosis. Acá el tibio peroné diáfisis, sindesmosis. El tibio peroné distal, sindesmosis. ¿Ok? Ahora, pregunto, ¿qué tipo de huesos son los metacarpos, chicos? ¿No escuchó? Cortos. Metacarpo. Mira pues su dibujo. Largos. Largos. Claro, entonces Largos, si son largos. largos, oye,